Así que, hermanos, no podemos tener esa autosuficiencia, sino que necesitamos que Jesús nos dé el poder y estar dependiente de Él en esa comunión diariamente. La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos enseña que en la naturaleza, ¿verdad?, hay muchas lecciones que podemos, ¿verdad?, recibir, ¿verdad?, de ella. Y les voy a traer una pequeña, ¿verdad?, comparación. Para nosotros sobrevivir, ¿verdad?, como un humano, ¿qué necesitamos? Comida, ¿verdad?, y agua. Pues de la misma forma, en forma espiritual, nosotros necesitamos comida y agua espiritual, que sabemos, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, la comida, y ¿verdad?, el Espíritu Santo, para poder sobrevivir ¿verdad?, en forma espiritual. Pero nosotros humanamente, ¿verdad?, como cuántas veces, ¿verdad?, comemos al día, ¿verdad? Seamos sinceros, 3 veces al día, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Pues de la misma forma, nosotros debemos estar, ¿verdad?, les recomiendo estar cultivando esos tiempos de oración, tiempos de comunión con Jesús, ¿verdad?, 3 veces al día, como lo hacía Daniel. Sabemos que Daniel oraba 3 veces al día. Y vemos que cuando vino ese tiempo del foso de los leones, cuando vino ese decreto, como va a venir a nosotros, él estuvo reforzado en el Señor. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Así que de la misma forma como nosotros comemos 3 veces al día y nos alimentamos 3 veces al día, yo les recomiendo, y la palabra de Dios, ¿verdad?, recomienda que estemos en comunión 3 veces al día, ¿verdad?, por la mañana, como lo hacía Jesús, antes de que salga el sol, antes de que tú empieces tu día normalmente. Levántate un poquito más temprano para pasar ese tiempo de oro con Jesús. Y así, ¿verdad?, estamos libres, ¿verdad?, de distracciones. Porque una vez a veces lo levantamos ya, ¿verdad?, cuando sale el sol, otras personas se empiezan a levantar y después vienen las distracciones. Pero cuando uno se levanta antes, ¿verdad?, estamos más libres de distracciones y podemos pasar tiempo más valioso con Jesús. Y después, ¿verdad?, al mediodía, un pequeño tiempo en el trabajo o en el almuerzo, ¿verdad?, con Jesús en oración, ¿verdad?, leer un salmo para estar reforzado, para vencer, ¿verdad?, con la ayuda de Él, el pecado. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Lucas 18. Lucas capítulo 18. Hermanos, necesitamos ir a Jesús y empezar y seguir la comunión con Él. Y no solo eso, vencer el pecado. Necesitamos autoexaminar nuestros propios corazones, cómo están a la luz de la palabra de Dios, a la luz del carácter de Jesús. Porque Jesús dice que, como vimos, que el discípulo, ¿verdad?, el siervo no llega a ser mayor que su maestro, pero sino llega a ser igual que su maestro, como su maestro. Así que nosotros tenemos que recibir esa imagen de Jesús, ser transformados a su carácter, porque si no, no recibiremos ¿verdad?, el sello de Dios. Lucas 18, versículo 1 al 8, vamos a leer esta parábola que Jesús dijo. ¿Okay? Lucas 18, versículo 1 al 8 dice: y les decía también una parábola, que es menester orar siempre y no desalentarse. Así que, ¿cuál era el propósito de la enseñanza que Jesús quería, ¿verdad?, resaltar? La necesidad, ¿verdad?, de orar y no desalentarse. Dice, diciendo: había cierto juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda
y ella venía a él diciendo, que le decía, véngame de mi adversario, mas él no quiso por algún tiempo. Empero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le vengaré, porque no venga siempre y al fin me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Yo os digo que hará presto la venganza para ellos. Empero el Hijo del Hombre, cuando viniere, hallará la fe en la tierra. Ok, hermano. La viuda quería ser vengada ¿de quién? De su adversario, ¿verdad que sí? Vamos a ir ahora a 1 de Pedro 5:8. Aguanten su dedo ahí, no quiten en Pedro, no quiten en, Lucas. Y vamos a ir a Pedro, 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Y vamos a conectar escritura con escritura, ¿ok? Dice, Primera de Pedro 5:8 dice, sed templados y velad. Ve, Jesús dijo también velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo en derredor, buscando a quien devorar, ¿verdad? Así que la mujer, la viuda, ¿verdad? Quería tener venganza de su adversario, ¿verdad? Le estaba pidiendo al juez que vengara de su adversario. Y vimos aquí en 1 de Pedro 5:8 que el adversario es Satanás. Una pregunta, ¿cómo Satanás nos quiere destruir? Es el no pecar. Porque aunque Satanás nos mate, si estamos en Jesús, verdaderamente no nos destruyó. Porque si no, nos acercó, ¿verdad? Llegar más rápido al cielo, ¿verdad? ¿Entiendes? Así que Satanás nos quiere hacer pecar, nos quiere desalentar, nos quiere destruir en forma espiritual para que nosotros no nos preparemos. Así que el Señor nos dice, vamos para atrás otra vez a Lucas, dice que en el versículo 18, que el Señor, el Hijo del Hombre, el versículo 7, que el Señor nos hará venganza contra nuestro adversario. Así que el Señor nos va a librar si le pedimos, si tenemos esa fe, como dice el versículo 8, si el Señor hallará fe en nosotros, de que Él nos vengará de ese adversario, para que ese adversario no nos tente y podamos ser libres del pecado, como Él quiere, ¿verdad? Que es su voluntad. ¿Ok? Ese es, ¿verdad? Lo que el Señor quería enseñarnos ahí, que Él nos quiere librar. Debemos ser como esa viuda, clamar a Él día y noche para que Él nos libre a nosotros del pecado, de nuestros rasgos, de nuestro apetito pervertido, de nuestros defectos de nuestro carácter, de nuestros malos frutos, ¿verdad? Los frutos de la carne, y que nos ayude a producir los frutos del Espíritu Santo. Porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, producir estos frutos, como el Señor ha dicho, ¿verdad?, en otras parábolas. Y así, con la ayuda de Dios, podamos recibir ese, ¿verdad?, el sello de Dios. Para ir culminando, ¿verdad?, vamos a ir a Apocalipsis 3. Hermanos, necesitamos cultivar la dependencia de Dios. Porque muchas veces, les voy a decir la verdad, les voy a ser sincero, muchas veces somos muy autosuficientes. Pensamos que nosotros podemos permanecer firmes cuando venga la tentación. A veces decimos, ay, yo cuando venga esta tentación, yo creo que yo puedo vencerla. No es muy fuerte para mí. Pero debemos de dejar esos sentimientos
Apocalipsis 3:18. Muchos ya saben este mensaje, ¿verdad? El mensaje de la iglesia de la Odisea. Pero vamos a ver, conectar con otra escritura, ¿ok? Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo, vamos a leer el 17. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres, ¿verdad? Cuitado, dice aquí, y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas hecho rico y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el Señor quiere que nosotros cultivemos la dependencia de Él, que no tengamos ese espíritu de la Odisea, que pensamos que somos ricos y que podamos vencer el pecado o que no tengamos necesidad, porque cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos trabajar con Jesús y ver nuestra propia necesidad. ¿Verdad? Hay otros pastores que había escuchado esta analogía, que ahora que estamos en el año 2020, pedirle al Señor que nos dé la vista 2020, ¿verdad? Como esa vista perfecta, para que nosotros podamos ver nuestra propia necesidad, nuestros propios pecados, para que vayamos a Jesús y nos ayude a remediar eso. Que no seamos ciegos espiritualmente, sino que podamos ver nuestra propia necesidad y nuestras faltas. Vamos a ir ahora a Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Vamos a ir a ver qué dice Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1, dice la palabra de Dios. Isaías 55, 1, dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Así que la palabra de Dios dice, como decía en Apocalipsis 3:18, que el Señor nos invita a comprar de Él, ¿verdad? Oro refinado, ¿verdad? Y ¿verdad? Obtener sus vestiduras. El Señor nos dice en Isaías 55:1 que aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos justicia, ¿verdad? Propia, que vayamos a Jesús, que aunque no tengamos ese dinero, vayamos a Él y compremos. Aunque no tengamos dinero, compremos a los sedientes, a los hambrientos espirituales, que vayamos a Jesús y Él nos va a llenar. Eso es lo que Él nos promete en Isaías 55:1, que Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a ver nuestra necesidad. Cada vez que estudiemos la palabra de Dios, cada vez que veamos algo que el Señor nos diga, cada mandato, cada exhortación, no digamos, ay Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Sino que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a vencer este pecado que estoy viendo que yo tengo en mi vida, que tu palabra me condena, que tu ley me condena. Sino ayúdame, Señor, a vencerlo. Y cada vez que venga, ¿verdad?, la tentación, estar dependiente de Él y que nuestra oración sea como la oración de la viuda, Señor, véngame de mi adversario, que vemos que es Satanás que nos quiere hacer pecar y destruirnos. ¿Ok? Vamos a ver ahora Judas 24. Judas 24. Muchos ya se saben esta escritura, ¿verdad?, hasta de memoria. Judas, capítulo 1, ¿verdad?, porque es solo un capítulo, versículos 24. El Señor nos quiere dar esperanza hoy, nos quiere ayudar, nos quiere prepararnos para vencer el pecado. Porque, hermanos, cuando vemos la parábola de
las 10 vírgenes, sabemos que es el tiempo, ¿verdad?, de la marca de la bestia. Cuando va a cerrar la gracia, van a ver, ¿verdad?, van a ver hermanos que van a querer prepararse en ese tiempo, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde para arreglar sus caracteres. Ya es muy tarde para ellos hacer esa obra de preparación. Así que esa obra se tiene que hacer hoy, porque no sabemos cuándo venga esa marca de la bestia. No se sabe si viene en este año 2020, no se sabe si viene el año que viene, pero se sabe que está pronto. ¿Cómo se sabe? Por los eventos, ¿verdad?, que se están llevando, por los eventos, ¿verdad?, del Papa y esforzando, ¿verdad?, eso del cambio climático y todas estas cosas. Pero hoy es el día de empezar, ¿verdad?, a prepararnos esa obra que el Señor quiere, su voluntad, que es limpiarnos de pecado y hacernos hijos suyos para vivir una vida santa. Una vida santa es apartado del pecado. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Judas 24 dice: ahora aquel que es poderoso para guardaros de caer y presentaros irreprensibles delante de la presencia de su gloria con grande gozo. Así que el Señor nos va a ayudar. Él dice que la promesa de Dios es que Él es poderoso para ayudarnos de no caer. Él nos quiere ayudar a vencer el pecado y nos promete que nos va a ayudar. ¿Ok? En este sábado, en la semana, cojan esta escritura, apréndansela, estudienla en los tiempos de oración, repásenla, que la tengan en mente cuando venga el tiempo, ¿verdad?, de tentación, que nos ayude, ¿verdad?, a vencer, obtener fuerza con Jesús. ¿Ok? Vamos a otra promesa. Se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, unas páginas más atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2, 9. Segunda de Pedro 2:9, la palabra de Dios dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Así que el Señor, la palabra de Dios dice en Segunda de Pedro 2:9 que Él sabe el Señor librar de tentación. El Señor nos puede librar de tentación y reservar. Esa palabra importante, reservar, guardarnos del pecado, guardarnos, reservarnos. Jesús, ¿verdad?, la oración de Jesús era: Señor, ¿verdad?, la oración de Jesús era también de que: Señor, mas líbranos de tentación, ¿verdad?, como Él le pidió al Padre. Debe ser nuestra propia también, nuestra oración también, que nos libre de tentación. Y aunque si vinieren esas tentaciones, porque vienen, porque también son para refuerzo, ¿verdad?, de nuestra fe. Señor, ayúdanos, líbranos, resérvanos. Y no solo eso, Judas 24, ayúdanos a no caer, ayúdanos a ser victoriosos como Jesús en todos los aspectos, en el aspecto, ¿verdad?, del apetito, que es bien fuerte. Muchas personas, hasta yo, ¿verdad?, la mayoría de los humanos tienen esa, ¿cómo te digo?, ¿verdad?, esa tentación de comer de más o comer cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo, porque sabemos que la obra, ¿verdad?, de ProSalud es para fortalecer nuestras mentes, para estar preparados y prepararnos mejor. El Señor nos dice que Él nos puede ayudar, Él nos puede cambiar nuestros propios gustos, ¿verdad? Aunque no te guste la papaya, el Señor te promete que te va a ayudar y te va a ayudar a gustar la papaya, porque a mí no me gustaba, pero ahora me encanta. Sí, porque mucha gente la papaya no le gusta, pero sabemos que, ¿verdad?, ayuda con la digestión mucha. Pero el Señor nos dice hoy que Él nos va a ayudar a vencer el pecado.
nos va a ayudar a cambiar nuestros propios caracteres. Y vimos en Camino a Cristo, en un libro, ¿verdad?, súper mega importante. Les recomiendo que lean el capítulo, ¿verdad?, repasando el capítulo 8, El secreto del crecimiento, que hay una cita, no la incluí ahí, que dice que aunque tú mismo, ¿verdad?, aunque veas, ¿verdad?, te encuentres con la tentación, que tenemos que entregar nuestra voluntad a Él, que sea la voluntad de Él. Y ella, ¿verdad?, recalca el poder de la voluntad, porque, ¿verdad?, nadie nos obliga a pecar, nadie nos puede obligar a pecar, ¿verdad? Si el pecado es algo que nos gusta hacer, ¿verdad? A nosotros nos gusta mentir, ¿verdad? Nadie te puede obligar a mentir. Y si te tratan de obligar, la consecuencia que más puede llegar es la muerte. Y sabemos que el Señor nos dice que cualquiera que muere ¿verdad?, por mí, pues, ¿verdad?, va a ir al cielo, ¿verdad? Así que nuestro pensamiento debe ser: Señor, ayúdame a no pecar, a disgustarme del pecado, a que no me guste a este pecado que yo estoy haciendo, cultivando en mi vida. Quítamelo, Señor. Y no debemos de desanimarnos, ¿verdad?, ¿verdad?, con nuestras propias necesidades, sino entregárselas a Él, que vimos que Él nos da promesas para ayudar a vencernos. Y no solo eso, si llegamos a pecar, abogado tenemos, ¿verdad?, para que Él nos perdona. Pero tampoco debemos de coger y menospreciar la sangre de Jesús, sino que, Señor, pequé, pero ayúdame que no peque más, ¿verdad? Señor, cuando iba y sanaba a alguien, o la mujer adúltera, ¿verdad?, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: vete y no peques más, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Él nos perdona de nuestros pecados. Hay que ir a Él para que nos perdone. Y también hay que ir a Él para que nos dé la victoria sobre el pecado. ¿Ok? Vamos al último texto de hoy. Isaías 56. Isaías 56. Y nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que mantenernos preparados, ¿verdad? Ayudarnos Jesús que nos mantenga preparados. Y no solo eso, sino preparar a otros, ¿ok? Prepararnos, mantenernos preparados y preparar a otros. Vamos a ir a Isaías 56. Isaías capítulo 56. La palabra de Dios dice en Isaías 56, vamos a leer de versículo 8 al 12. Dice el Señor Dios, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados, todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir, y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Así que no debemos, aquí el Señor dice, son de los atalayas que no dan el mensaje, ¿verdad? Que no están dando el mensaje, sino, ¿verdad? Un atalaya da cuando viene el peligro, sino que lo anuncia el peligro que viene, el peligro venidero. Hermanos, les exhorto que esta semana nos mantengamos con Jesús para que Él nos prepare. Y no solo eso, sino que ayudemos y no seamos atalayas ciegos. ¿Verdad? Dice ahí que aman el dormir, que no seamos esos que no amemos el dormir. Otra cosa, Jesús le dijo a Pedro, que Jesús, ¿verdad?, sorprendido, le dijo: ¿qué? ¿No pudiste velar conmigo 1 hora? Hermanos, pasemos tiempo con Jesús, pasemos tiempo con Él, que podamos velar, mantenernos en oración,
tiempo de calidad y cantidad también, porque a veces mucha gente pasa mucha cantidad, pero no es de calidad, ¿entiendes? Debemos de tener cantidad y calidad, porque, ¿verdad? Siguiendo la misma analogía que yo le haya dicho ahorita, uno no se puede comer un cantito, un slice de pan, ¿verdad? Y creer que va a durar todo el día, sino que les va a dar hambre, ¿entiendes? Así que nosotros debemos de comer fuerte, o alimentarnos fuertes con la palabra de Dios y la oración, para que, ¿verdad?, podamos mantenernos firmes contra las anchas acechanzas de Satanás, del adversario. ¿Ok? Así que, hermanos, eso es, ¿verdad?, el mensaje que les quería traer hoy, que nos preparemos, no solo en obedecer, ¿verdad?, el sábado, que es parte, ¿verdad?, del sello de Dios. Eso se encuentra también en Éxodo 31:13 y también en Ezequiel, ¿verdad?, que el sello de Dios también es el sábado. Pero también lo vimos en 2 de Timoteo 2:19, que además de, ¿verdad?, del sábado, el sello de Dios es que el Señor conozca, ¿verdad?, a los suyos, y también que todos los que profesan su nombre se aparten de iniquidad. Eso es, ¿verdad?, lo que enseña 2 Timoteo, ¿verdad?, 2:19. Así que sabemos que los 144,000 no tienen, ¿verdad?, son sin mancha, ¿verdad?, del trono de Dios, ante el trono de Dios. Así que nosotros debemos hacer esa obra, bueno, no hacerla, sino que ir a Jesús que la haga. Pero nosotros debemos de esforzarnos, porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer. La parte de nosotros es ir a Jesús en comunión, pasar tiempo con Él y esforzarnos, ¿verdad? Luchar no para las cosas de este mundo, sino para la venidera. Sabemos también que parte esencial de nuestra vida espiritual, no solo hacerlo nosotros, ¿verdad?, prepararnos nosotros, sino también enseñarles a otros, porque cuando uno enseña, ¿verdad?, le habla de Jesús a otras personas, de las cosas ¿verdad?, de Dios, nos refuerza nuestra fe. No sé si le ha pasado a ustedes, cuando uno, ¿verdad?, le habla a otros de Jesús, cuando uno, ¿verdad?, le enseña a otros y le enseña esperanza, ¿verdad?, que hay en Jesús, nos fortalece a nosotros mismos, y eso también está en camino a Cristo, le enseña. Así que, hermanos, ¿verdad?, le exhorto, ¿verdad?, que esta semana sea de bendición y semana de victoria sobre el pecado, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Así que, hermanos, vamos ¿verdad?, a orar antes ¿verdad?, de culminar. ¿Ok? Oremos. Padre celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Padre, gracias por este mensaje, Señor, que tú nos diste, ¿verdad?, por medio de mí. Gracias por darme este mensaje. Señor, yo te pido que por favor, que yo, igual a los hermanos que están aquí, que podamos ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos hace difícil pasar tiempo y las tentaciones a veces son fuertes. Pero, Señor, yo sé que Judas 24 y 2 de Pedro 2:9, Señor, tú nos das la victoria sobre el pecado. Yo te pido, por favor, Señor, que nos ayude a vencer el pecado, a crecer, y quítanos la autosuficiencia. Enséñanos, Señor, más de nuestra propia necesidad y más, ¿verdad?, nuestros pecados, Señor, para que nosotros vayamos a ti y podamos prepararnos, Señor, para esta marca de la bestia. Aumenta nuestra fe, fortalécenos, Señor. Ayúdanos también a enseñarnos a otros que por medio de ti hay victoria sobre el pecado, y ayúdanos a prepararnos y preparar a otros. Gracias por todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.